Señor nos está atrayendo y acercando a sí mismo. Y mientras más conocemos al Señor y caminamos con Él, más le amamos, porque más conocemos la realidad que Él nos amó primero, que Él nos llamó, que Él nos escogió y que su amor es incondicional y que su salvación la dio gratuitamente. Un nuevo pacto. Él hizo un nuevo pacto con nosotros. Y le agradecemos y lo amamos, causa que lo amemos. Él conocía nuestra naturaleza, él conocía desde ese primer tiempo en el jardín del Edén, donde él le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Él sabía, él conocía nuestra naturaleza. Y entonces la palabra va a Abraham y sigue, y cuando el Señor lidió con su pueblo al sacarlo de Egipto por medio de Moisés, él hizo dos cosas. La primera es que lo sacó gratuitamente bajo el tipo de la sangre de Cristo. Era sangre de un cordero, pero era tipo de Cristo. Lo sacó, dijo, pongan la sangre en el dintel, y no dijo sean buenos, hagan sacrificios, hagan ayuno, nada de eso. Pongan la sangre en el dintel. Y entonces vamos a leer un poco de ahí en Éxodo 12. En Éxodo 12. Y voy a saltar algunos versículos. Empezar en el 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y después el versículo del 5 al 8. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Adentro de la casa ustedes van a estar comiendo, y afuera de la casa va a estar marcada la sangre. Y dice en el versículo 10, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ya se los iba a llevar, los iba a sacar de Egipto. Y dice en el 12, pues yo pasaré. Y yo estaba pensando que decía el ángel de Jehová, pero él dice, yo pasaré. Esto es la ley, lo que viene de la ley. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces era gratuitamente. No había que hacer algo en particular.
él pasaría y cuando viera la sangre, seguiría. Entonces en el 28 al 30 dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Entonces el Señor gratuitamente les dio la salida a ellos y ejecutó un juicio sobre el pecado. Verdaderamente ahí vemos cómo el Señor odia el pecado, porque todos, desde el primero hasta el último, de los que estaban en Egipto, él mató al primogénito, pero de los que eran de él, por la sangre, los sacó. Entonces, a ver. Entonces, ahí los sacó por gracia. Y entonces les dio la ley. Más adelante, en este mismo libro de Éxodo, les dio la ley para que conocieran que eran pecadores y que ellos mismos no podían producir frutos de arrepentimiento fuera de la sangre, de la eficacia de la sangre de Cristo. Fuera de la sangre de Cristo nosotros no podemos, no tenemos la capacidad. Y vamos a leer en Éxodo 20, del 1 al 26, que es cuando él da la ley. ¿Alguien lo pudiera leer? Éxodo 20, del 1 al 26. Amén. 20. ¿Sí? ¿Escucha, hermana? Sí. Sí. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. ¿Hasta el 10? No, hasta el capítulo entero, hasta el 26. Amén. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba,
Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él sus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Amén. Amén. Entonces la ley, esa es la ley. Y el primer mandamiento es el primero que no podemos cumplir, porque dice que honraremos a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas que amamos, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros hijos. Así que todo lo que Dios les dijo era para que ellos supieran que no podían cumplir. Pero no, pienso que no se dieron cuenta al principio. Entonces, es muy precioso todo el Antiguo Testamento, cómo el Señor ama a su pueblo, porque Él le da las leyes, ¿verdad? Pero entonces dice, yo te he amado, estaba leyendo en Jeremías, Él le dice, yo he sido un esposo para ti, yo te he amado con amor eterno. Entonces les dice, pero te voy a castigar porque has hecho esto, porque has hecho lo otro, porque me has dejado, porque me has ofendido, y entonces los vuelve a amar. Y así es una historia del amor de Dios y de nuestra debilidad. Y vemos la promesa. Entonces empieza la palabra, y yo lo vi primero en Jeremías, no sé, en Isaías quizás también, donde Dios empieza a prometerles un nuevo pacto, viendo que este pacto no se podía cumplir. Y está en Jeremías 31. Jeremías 31, 28. Lo voy a leer yo, no es demasiado largo. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Él, por medio de la ley, los arrancaba, derribaba, los trastornaba, pero también los amaba para edificar y plantar. Y en el versículo 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí está eso que yo les decía, que él les dice, yo no los voy a seguir queriendo y guardando, aunque yo he sido un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora es diferente. La ley no está afuera, la ley no está en las tablas de piedra, la ley va a estar adentro, en nuestra mente y en nuestro corazón. Su deseo, lo que Él quiere de nosotros.
y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y qué precioso, porque Él va a poner, su revelación es eso. Esa es su revelación, que Él nos va a hablar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí nosotros nos vamos a convertir a Él más y más. Y entonces en el capítulo 32, del 37 al 42. ¿Alguien lo quiere leer? Del 37 al 42, aquí mismo el capítulo 32. Amén. He aquí que yo os reuniré de todas las tierras, a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos habló. Amén. Amén. Y Él odia el pecado, el Señor odia el pecado, pero ama a su pueblo, ama al pecador. Y dice, qué precioso el versículo 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Bendito sea el Señor. Y en el capítulo 33, del 6 al 9, Él está hablando de todo el bien que viene para su pueblo. Del 6 al 9. Bueno, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y yo veo, esta revelación es que pone sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Él nos va enseñando quién Él es y cómo nos ama. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Qué precioso. Su deseo es darnos paz. Su deseo es bendecirnos. Que su nombre sea por gozo y por alegría. Ese es su deseo, y Él dice, y eso es lo que voy a hacer. Así que ya desde aquí, desde Jeremías, Él está diciendo. Entonces, vamos a ir a Hebreos, donde habla del nuevo pacto. Hebreos 8, 6.
dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y en este pacto Él nos ha colocado y nos ha puesto a nosotros. Y en Romanos 8, aquí vemos, ¿verdad? La diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Romanos 8, del 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros estábamos en la ley del pecado y de la muerte en el antiguo pacto. Y ahora estamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué diferencia? ¿Verdad? La ley del Espíritu de vida está en nosotros. Pero antes estábamos en la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, nosotros somos débiles en la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne de su Hijo. Y lo envió en semejanza de carne de pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él nos ha dado eso. Y ahí vemos, ¿verdad?, la diferencia entre lo viejo y lo nuevo. Y entonces el nuevo pacto es incondicional. El viejo dice, si guardares. Vamos a ver un momentico en Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Él está diciendo, si ustedes hacen estas dos cosas, oír mi voz y guardar mi pacto. Si ustedes logran hacer eso, ustedes van a ser mi especial tesoro. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Él le está diciendo a Moisés que le diga estas palabras a los hijos de Israel. Amén. Y en el nuevo, que no dice si eres y si diferentes cosas, en el nuevo, otra vez en Hebreos 8, vamos a ir ahí a Hebreos varias veces. Hebreos 8, del 10 al 12. ¿Quiere leerlo, Josie? Hebreos 8, del 10 al 12. Perdón, Ari, lo estoy buscando. Ok. Hebreos 8, del 10 al 12. Ok. Este es el nuevo pacto. Ok. Amén. Aquí estoy. Del 10 al 12. Del 10 al 12. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias.
y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese pacto Él ha hecho con nosotros. Él ha puesto sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, y seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nosotros sabemos que si nosotros caemos porque somos débiles, nosotros le decimos, Señor, perdóname, así, tú sabes que así yo soy, no quiero ser así, perdóname. Y ya Él no se acuerda más. Y le damos gracias por eso. Y el enemigo viene a acusarnos y a acusarnos, pero Él dice que nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, el viejo pacto, y esto me tocó porque así yo he sido. El viejo pacto obedecemos por temor. El temor, y eso se nos enseñó, bueno, no sé ustedes, pero por ejemplo a mí se nos enseñaba ese temor al Dios que te va a castigar. Y entonces en Números vemos cómo era ese pacto de terrible. Números 16. Números 16. Del 16 al 35. ¿Quién quiere leer? Susi. Números 16, del 16 al 35. Y aquí se habían revelado Coré y otros más que eran sacerdotes. Coré era hijo del hermano de Moisés. 6 al 25. Ajá. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo,
y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Así que ahí, a la mañana siguiente, todo el mundo iba derechito, en gran temor. Porque así es el Señor de poderoso y así era la ley. Y hay otro aquí, otro de un hombre que estaba recogiendo palos, estoy seguro que ustedes se acuerdan. Y un hombre que está recogiendo palos para hacer una hoguera. Y le dicen a Moisés, mira, hay un hombre recogiendo palos el día de reposo. ¿Qué haremos con él? Y dijeron, la ley dice que sea apedreado. Así que esa era la ley. Así, pero el Señor nos quiere mostrar lo que nosotros somos y nos quiere entonces mostrar su amor, nos quiere mostrar su bondad y eso causa en nosotros un agradecimiento. Ya no tenemos que andar con temor, sino con un gran agradecimiento y hablarles a los demás. Y cuando le hablemos a los demás, que no sea con amenaza, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer lo otro, sino con el amor de Cristo. Cristo te ama, el Señor te ama, el Señor te quiere bendecir. Así hemos de a la parienta de Carmencita. El Señor te ama, el Señor te ha venido a visitar, el Señor quiere tu bien y ella no más que puede estar agradecida, ¿verdad? Así que entonces vamos en el amor, ese es el temor, ahí vemos el temor del viejo pacto, pero vamos a ver, en el amor no hay temor. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. 18 y 19. Dice, en el amor no hay temor. No tenemos que temer. Se va todo espíritu de temor, lo podemos echar fuera, porque el amor de Él es el que está presente. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que si nosotros nos encontramos temerosos, le podemos decir al Señor, Señor, perfeccióname en tu amor. Tu amor es perfecto, no hay que temer. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué precioso. Él nos amó primero, Él nos llamó, Él nos bendijo. Él dijo, quiero hablarles de todo el bien que les voy a hacer. Quiero regocijarme con ustedes de todo el bien que les voy a hacer. Eso está en Jeremías. Y entonces el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y verdaderamente, cuando amamos al Señor, nos da ganas de esforzarnos. Si hay alguna cosa, alguna pereza, esforzarnos
para amarnos los unos a los otros. Entonces, en el viejo pacto también hay como un repetir el arrepentimiento de los pecados cometidos, y perdóname, oh Jehová, y límpiame y hazme limpio. Y eso lo podemos ver en Hebreos 7, aquí en Hebreos 7, 22 al 28. ¿Quién quiere? Hebreos 7, 22 al 28. Dice así, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque el tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que no tenemos necesidad cada día de ofrecer sacrificio por nuestros pecados y por los de otros que nosotros sepamos, porque esto lo hizo Jesús una vez y para siempre. Y lo que le damos es las gracias, porque nos ha perdonado, porque nos ama, porque no nos toma en cuenta nuestros errores. Y en Hebreos 10, aquí cerquita, Hebreos 10, del 1 al 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Amén. Eso es muy importante. Sigue. Okay. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria del pecado, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entre tanto, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el libro como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén, amén. Entonces, nosotros ya no venimos
con conciencia de pecado, sino es aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí, Señor, heme aquí, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Ya no estar con esa conciencia de pecado. Y entonces el nuevo pacto es perdón y olvido. Y vamos a ver el Salmo 103. Salmo 103. A ver, voy a leer del 8 al 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Él tiene misericordia, es como el Padre con sus hijos. Y también dice, la altura de los cielos sobre la tierra, no se puede medir, ¿verdad? Y también el oriente del occidente. Da la vuelta y se encuentran. El oriente y el occidente no se puede medir. Así como esas dos cosas, Él ha echado de sí, están mirando nuestros pecados. Y en Hebreos 10, otra vez, 16. Hasta 18. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y todo el tiempo Él está escribiendo sus leyes en nosotros. Todo el tiempo Él está escribiendo su voluntad, su buena voluntad. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ustedes no saben que yo pensaba, ¿por qué será que los judíos hacen muchas de los ritos de ellos, pero no hacen holocaustos de animales? Y donde hay remisión de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. No sé si ellos lo ven así, pero ellos ya no tienen más sacrificio. Así que, y por último, en el viejo pacto, el Espíritu Santo nada más que venía sobre algunos hombres escogidos por Dios, como por ejemplo David. Vamos a leer cuando el Espíritu Santo vino sobre David. Está en 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. El 12 y el 13. Dice, está Samuel mirando a todos los hijos de Isaí. Este no, y todos pasaron y ninguno era. Pero entonces yo, no tienes ningún otro hijo. Entonces él dijo, yo tengo uno que está con las ovejas. Y a ese lo mandaron a traer. Y era David. Y en el versículo 12 dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite
y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que David lo ungió y el Espíritu Santo vino. Amén. Samuel lo ungió y el Espíritu Santo vino sobre David. Pero ahora va a haber algo mejor. Y está en los Hechos, capítulo 2. Y ahí vemos la primera vez que el Espíritu fue dado libremente. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y los que estaban ahí sentados eran los apóstoles y María estaba ahí con ellos también. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Todos recibieron el Espíritu Santo. Y después en el versículo 14, Pedro se levantó y dijo, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto que está sucediendo es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Hasta el versículo 10, hasta ahí. Porque lo demás está por pasar. Pero él dice, derramaré de mi espíritu y todos profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Así que eso es el nuevo pacto. Tenemos el Espíritu Santo. El Señor ha puesto sus leyes, Él ha puesto su deseo, su voluntad en nuestra mente, en nuestro corazón. No tenemos que, no tienen que, dice, no tendrás ya que te enseñen, porque te pueden enseñar mal, pero si te enseña Él, sabemos bien. Y le damos gracias al Señor y no tenemos que estar tampoco arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Nos arrepentimos tan pronto hacemos algo que le desagrada al Señor y Él nos deja saber qué es. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor.